En este video vamos a hablar de un plugin que tú sueles utilizar bastante en tus voces y en tus mezclas. Este plugin es el famoso compresor óptico, que es el CLA2A de la empresa de Waves, pero aplica para cualquier otra empresa que desarrolle este plugin. Vamos a hablar sobre algunos consejos, algunos conceptos y secretos que tiene este compresor para que lo puedas aprovechar al máximo, incluso para que le saques mayor provecho a este plugin. Si realmente te interesa conocer este secreto, quédate en pantalla y pasemos a la explicación. ¿Necesitas ayuda con tu mezcla y mastering? Toma asesorías y compleméntalo con las membresías del canal para acceder a contenido exclusivo, y así llevarás tu sonido al siguiente nivel. Muy bien, ya estamos en pantalla y vamos comenzando. Vamos a utilizar el compresor óptico, el CLA2A de Waves. Reitero, se puede utilizar en cualquier otro plugin, pero quiero que escuches en lo que vamos a estar utilizando. Vamos a usar esta voz para jugar con él. Hostler nacenos, ya sé que vida de G, aferrado con mi clan, cuento solo que vi. Ahora, como puedes apreciar, esta voz es bastante rapeada, bastante lírica y tiene bastantes S's, como podemos apreciar aquí, aquí y aquí. Y esto es algo bien importante de este compresor, que es algo secreto. Entonces, abriendo este compresor, lo que vamos a tener aquí es su interfaz. Pues sabemos que esta sección es la que hace la compresión, esta es la que nivela la ganancia, y tenemos otra parte aquí abajo. Esta parte de aquí de abajo es donde está el secreto del compresor. Es esta perilla llamada High Freq o Flat. ¿Qué es lo que hace este compresor? Pues en este compresor, si nosotros tenemos la perilla 100% en Flat, lo que va a hacer es que va a actuar sobre todo el rango de frecuencias más uniformemente para una compresión más neutra o natural. Esto puede funcionar, pero tiene escondido algo que si nosotros lo giramos hacia la izquierda, dice High Freq. Esto hace que sea menos susceptible a las frecuencias bajas y sea más susceptible a las frecuencias altas. Entonces ya las frecuencias bajas no van a activar el compresor, sino va a tomar más las frecuencias altas. ¿Y qué sucede? Algo que mencioné al inicio es que la voz, por ejemplo, tiene muchas S's. Nosotros podemos controlar las S's un poco más y de forma más natural y neutra, que es lo que ofrece este compresor, y de forma cálida, pues utilizando el High Freq. También tenemos algo que es el analog. Esto, que son 50 Hz, 60 Hz y apagado, lo que hace es que nosotros en la toma de luz o de corriente de nuestras casas llega una frecuencia de energía alterna o voltaje alterno. Pues, por ejemplo, en México es 60 Hz, en otros países es 50, y cada una de ellas a este compresor físico pues le daba distintas propiedades. En este caso, lo que hace es como modular un poco con ese ruido. Hay que tomar en cuenta que también agrega ruido blanco, ruido de piso, al activar estas dos opciones, pero lo que hace es modular un poco las frecuencias como si tuviéramos una ecualización dinámica. Entonces esto nos puede ayudar bastante y genera ciertas cosas. Aparte de tener una ecualización dinámica, por así decirlo, porque se está moviendo conforme a el ruido que tiene y la frecuencia, también en su parte de compresión añade un poco de expander. Por eso puede sonar un poco más cálido, podemos llamarle así, porque añade expander. Esto significa que va a añadir más señal. Entonces vamos viendo que si yo pongo la perilla totalmente en flat, voy a reducir, y quiero que notes que la voz se va a comer un poco las frecuencias bajas, medias, se va a aplastar un poquito más. Hostler nacenos, ya sé que vida de G, aferrado con mi clan, cuento solo que vi. Vida baja del rap, la vida. Hostler nacenos, ya sé que vida de G, aferrado con mi clan, cuento solo que vi. Vida baja. Realmente suena bastante bien, pero quiero que notes que cuando voy moviendo la perilla hacia el lado izquierdo, esta lo que va a hacer es que va a actuar más en las frecuencias altas, e incluso vamos a notar una pérdida de reducción de ganancia porque el compresor ya no toma todo el rango de frecuencias. Vamos a ver. Hostler nacenos, ya sé que vida de G, aferrado con mi clan, cuento solo que vi. Vida baja.
Puedes ver y hasta incluso se disparó la ganancia porque no está actuando sobre todas las frecuencias. Entonces yo puedo empujar más el peak reduction. Hostler nace, no se hace, que vida de G. Aferrado con mi clan, cuento solo que vi. Puedes apreciar. Ahora voy a desactivar y activar. Hostler nace, no se hace, que vida de G. Aferrado con mi clan, cuento solo que vi. Vida baja del rap, la vida. Hostler nace, no se hace, que vida de G. Aferrado con mi clan, cuento solo que vi. Vida baja del rap, la vida. Hostler nace, no se... Aquí se nota bastante el inicio. Hostler nace, no se hace, que... Hostler nace, no se hace, que vida de G. Tenemos un deesser más natural, más cálido por este compresor. Ahora, si mi recomendación es, yo te recomiendo que, por ejemplo, ya que encuentres un punto que te guste, vayas moviendo esta perillita a donde te guste el sonido. Por ejemplo, normalmente a mí me gusta setearla un 50-50. Pero esto ya es cuestión de gustos y reitero, a la necesidad que tengas tú. Porque, pues si necesitas atenuar un poco frecuencias altas, lo puedes girar completamente hacia la izquierda. Si quieres que se comporte neutro, lo giras totalmente hacia la derecha. Y si quieres una mezcla de ambos, pues simplemente lo mueves. Entonces, esta es una recomendación que te puedo dar para este compresor. Hostler nace, no se hace, que vida de G. Aferrado con mi clan, cuento solo que vi. Vida baja del rap, la vida. Hostler nace, no se hace, que vida de G. Aferrado con... A mí me gusta mucho aquí. Muchos dirán, oye Chema, estás comprimiendo mucho o sobrecomprimiendo. La realidad es que este compresor actúa mucho mejor, imprime mucho más carácter, mucho más sonido cálido al momento de exagerar un poco más. Esa es la realidad de este compresor. Por eso se hace un poquito más la compresión agresiva y realmente suena bastante bien. Entonces, en vocales lo puedes implementar en esta forma. Si quieres un poquito de calidez, experimenta con esto. Si no quieres esa calidez, desactívalo. Si tienes una voz con muchas S, muévelo hacia la izquierda. Si quieres que se actúe de forma más flat, totalmente hacia la derecha. Y un intermedio, déjalo totalmente en medio y realmente te va a funcionar bastante bien. También lo vamos a ver en un ejemplo que va a ser en un bajo, en un 808. Y también esto, pues, esta instrumental fue hecha por mí y escrita por Eric y interpretada por Eric, la cual ya va a ser lanzada. Voy a dejar los enlaces aquí abajo si la quieren escuchar. Voy a dejar un extracto. Hostler nace, no se hace, que vida de G. Aferrado con mi clan, cuento solo que vi. Vida baja del rap, la vida que elegí. Yo salí de la calle, ya nunca de mí. Hostler nace, no se hace, que vida de G. Aferrado con mi clan, cuento solo que vi. Vida baja del rap, la vida que elegí. Todo lo malo. Y bueno, vamos a pasar a el bajo. Perfecto, ya estamos en el bajo y lo vamos a implementar, reitero, en el 808 que tengo aquí. Esta es la instrumental con la que vamos a trabajar y con el que vamos a hacer el experimento. Ok, entonces voy a dejar un momento en solo el 808 para trabajar nada más con él. Ahora, yo tengo aquí ya el compresor, lo tengo en full reset y lo que voy a hacer es, voy a ponerlo totalmente en flat para ver qué es lo que me aporta este compresor. Ok, siento que se come un poco la parte del bajo. Lo que quiero hacer ahora es, pues, decirle, sé menos sensible a las frecuencias bajas. Y como ya sabemos esto, pues nada más giramos esta perillita y vamos a escuchar.
le da ese toque como más cálido, le da un toque como muy warm. Ahora vamos a probar con analog. Me gusta en 60 Hz. Me gusta esa esencia que le da un poquito más de como colorcito a la sección media. Y ahora lo vamos a escuchar en contexto. Utiliza auriculares para que puedas notar esto. Fíjate cómo utiliza o monitores de estudio, como cuando está en flat se pierde totalmente en bajo y cuando pongo en high regresa al bajo y la profundidad de esa gordeza que tiene el 808. Lo dejaría totalmente así. Entonces, de esta forma ya sabes cómo controlar perfectamente y mejor este compresor. Sé que son muy pocos parámetros, pero siento que a veces no le damos la importancia a los demás parámetros o simplemente porque no sabemos cómo reacciona o simplemente no sabemos el trasfondo de las cosas, no lo movemos. En este caso, ya te dije, en 50 Hz y 60 Hz añade un poco de ruido, pero también a la ecualización y al compresor o a la parte de la compresión le añade más cosas. Y esta perillita de aquí, realmente cuando aprendí esta función me voló la cabeza. Se hizo o se convirtió en uno de los compresores que más utilizo ya en mis mezclas. Y realmente te permite tener el control, creo que es eso. Te permite tener el control de lo que necesitas y deseas. Entonces, bueno, comenta qué otro compresor sueles utilizar tú y si sabes algún secreto por ahí para que más productores puedan o tengan más conocimiento nutriéndose de esta comunidad. Deja aquí abajo en comentarios: yo utilizo cierto compresor y suena de esta forma. Déjalo aquí abajo y nosotros pues te vamos a estar leyendo. Y bueno, también estoy ofreciendo servicios de mezcla, mastering, clases online, presenciales o en línea. Si quieres aprender todo este mundo de la mezcla, mastering, producción, diseño sonoro, puedes contactarme en mi Instagram o también por correo, que va a estar todo aquí abajo la información. Gracias a esto, si puedes adquirir clases o asesorías, esto me ayudaría mucho para seguir manteniendo vivo el canal, ya que estamos retomando de nuevo. Se tardó bastante tiempo sin subir video, ya que estaba reorganizando todo. No te quito más tu tiempo con más bla bla bla. Y bueno, espero que hayas aprendido algo de este compresor. Si aprendiste algo, deja un comentario con un corazón, dale like o compártelo con alguna persona que le guste mucho este compresor. Reitero, me ayudaría bastante y ya no te quito más tu tiempo. Nos vemos en otro video.